Estimados aprendices, bienvenidos al curso Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta es nuestra segunda conferencia web. Vamos a estar hablando hoy sobre la planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Espero que estén disfrutando de estos días de descanso, que se estén cuidando, que estén aplicando las medidas de bioseguridad correspondientes y que sobre todo que estén al día con las actividades de la unidad 1 y si pueden ir adelantando, perfecto, lo pueden hacer. Hoy vamos a explicar además cuáles son las actividades para la unidad 2 y también vamos a explicar lo que es la matriz GTC 45, cómo se realiza, porque esa es una de las actividades que se debe realizar para esta unidad. Si tienen preguntas referentes a la unidad 1, la vamos a dejar para el final. Al final, cuando ya cerremos la parte de la conferencia de la unidad 2, entonces les resuelvo con todo el gusto las dudas que tengan sobre las actividades de la unidad 1. Y durante el desarrollo de la conferencia, quien quiera participar, pues puede levantar la mano, puede intervenir, puede preguntar, no hay ningún inconveniente y así realizamos una interacción bien dinámica durante la conferencia. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Quisiera saber si están viendo en pantalla el documento PDF. ¿Me confirman, por favor? Sí, sí lo estamos viendo. Sí, sí. Listo, perfecto. Entonces, ese es el material que con el que vamos a trabajar para esta unidad 2. Como ustedes saben, pues lo que hacemos es que repasamos la temática que vamos a tratar. Recuerden que esto es un proceso de autoaprendizaje donde usted es el que dispone el tiempo y pues toma todas las herramientas que la plataforma le está proporcionando para que usted pueda hacer buen uso y adquirir todo el conocimiento necesario. Dentro de esas herramientas que la plataforma les proporciona estoy yo, que cualquier pregunta, duda, inquietud que puedan tener y en todo lo que yo les pueda colaborar, pues ya saben que es con todo el gusto. Para eso estoy, para que usted no solamente se certifique, sino que despeje dudas referente a la temática y amplíe, profundice u obtenga los conocimientos necesarios referente al curso. Recuerden que el curso es exigido por el Ministerio de Trabajo, por ende hay que darle pues la altura correspondiente. A propósito de eso, pues revisando las actividades de la unidad 1, hay muchas que he devuelto porque se nota es muy obvio que entran a la internet y descargan cualquier tipo de matriz legal. Algunos ni siquiera se fían que la normatividad ni siquiera está relacionada a seguridad y salud en el trabajo. Otros me descargan toda la normatividad de seguridad y salud en el trabajo existente. O sea, no miden, pues no, la idea no es toda, solamente se les está diciendo que son 5 normas que deben buscar y las montan absolutamente todas. Entonces, pues es muy obvio que no están haciendo la actividad como es y a mí me toca devolver esas actividades. Me toca devolverlas y el aprendiz debe revisar el comentario para poder subirla nuevamente. Entonces, un poquitico más de respeto, no diría que con nosotros, sino con ustedes mismos, porque pues una certificación sin conocimiento, como ya les dije en la unidad 1, no funciona. Entonces, vamos a repasar la parte de planificación. Como les dije, si tienen alguna inquietud, en el momentico podemos interactuar. ¿Listo? Entonces, vemos esta parte. Aquí sobre todo voy a pasar mucho más rápido. Primero porque ya saben que me quedo conectada con ustedes para resolver dudas, inquietudes que tengan. Segundo porque pues voy a explicar hoy matriz GTC 45 y es un poquito
digamos, complejo para aquellos que nunca la han visto. Entonces, ahí nos demoramos mucho y la idea es que la conferencia no se haga tan extensa, sobre todo para los que no pueden asistir, que la van a ver en diferido, entonces no les quede, digamos, una conferencia de 2 horas, hora y 40. La idea es que sea de 1 hora. Entonces vamos a pasar esto muy rápido, pero vamos a tocar los puntos como principales. ¿Listo? Entonces acá, la parte de planificación, vamos a ver las acciones destinadas al cumplimiento de la empresa. Recuerden que empezamos con toda la parte legal o normativa, que es lo que nos dice para dónde vamos a ir cuando iniciamos toda la parte de ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este material de estudio pretende orientar al aprendiz ¿para qué? Para que se implemente todo el sistema de gestión en sus empresas, iniciando por la fase de planificación. Esta se hace con una evaluación inicial. ¿Dónde encontramos esa evaluación inicial? La resolución 0312 nos empieza a abrir todo el panorama de qué es lo que debemos tener nosotros en las empresas. Dentro de esta fase de planificación vamos a encontrar identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, la definición de los objetivos del sistema, plan anual de trabajo, plan anual de capacitaciones, indicadores, etc. Entonces acá vemos. Listo. De acuerdo con la normatividad del decreto único reglamentario, el decreto 1072 del 2015, en su artículo 2.24.616, se establece que el empleador deberá garantizar una evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el fin de identificar las prioridades de seguridad y salud en el trabajo. Se supone que debimos haber empezado con esta evaluación inicial desde el 2017. Ya hasta hoy ya debemos tener muy adelantado todas las acciones de mejora que nos han arrojado las auditorías que debemos estar haciendo de manera anual. Eso nos va a permitir estructurar nuestro plan anual de trabajo. La evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe incluir los aspectos que se mencionan a continuación. Vamos a mirar. Aquí hay nos da algunos ítems cuando usted busca la resolución 0312 de lo que más o menos debemos tener en la fase de planeación. Lo primero que es identificar la normatividad legal vigente. Eso cómo lo hacemos a través de la elaboración de una matriz legal, ¿verdad? Verificar identificar los peligros, evaluación y valoración de los riesgos. ¿Cómo lo hacemos? A través de la elaboración de una matriz de peligros. Entonces, en la fase de planificación es lo que empezamos nosotros a organizar. Identificamos las amenazas. Para poder identificar las amenazas, lo primero que hacemos es un análisis de vulnerabilidad. Ese análisis de vulnerabilidad nos enfoca hacia dónde va a ir nuestro plan de emergencia. La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas para el control de los peligros identificados. Aquí evaluamos si los métodos de control que establecimos en la matriz están funcionando o no. La matriz me prioriza cuáles son los peligros a los cuales yo me debo enfocar primero. Y así, entonces, este cuadro nos va a ir explicando qué debemos hacer, ¿sí? Qué debemos revisar y cómo vamos nosotros a evidenciar esos aspectos que estamos evaluando. Entonces, es bien interesante el cuadro. Todos los empleadores deberán realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre enfermedad, accidentabilidad, ocurrida en los 2 últimos años. También es importante evaluar incidentes
Ausentismo, también es importante ir evaluando. ¿Por qué es importante la parte del ausentismo? Bueno, cuando el ausentismo es elevado, algo está pasando, sobre todo en la parte psicosocial, el trabajador algo no le gusta, tenemos que verificar que realmente el trabajador se está ausentando, bueno, o puede ser que se está generando, promoviendo una patología que yo no identifiqué y no la tengo en mi matriz, por lo tanto no la tengo controlada o para controlar. Entonces, la medición de los niveles de ausentismo también es muy importante. La evaluación inicial debe estar documentada y debe ser base para toma de decisiones. Ella nos va a decir, pues, qué es lo que debemos hacer. Acá está lo que, vamos a hacer la estadística de esta evaluación inicial del sistema de gestión. Aquí hay unos ejemplos. Volvemos a repasar la parte de planear, que es donde vamos a organizar y a planificar las actividades concernientes a seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, matriz legal, matriz GTC 45, identificación de peligros, planes de emergencia, donde vamos a elaborar el plan anual de capacitaciones y el plan anual de trabajo. Listo, entonces aquí el plan, la parte del ciclo PHBA, que es donde está basado nuestro sistema, en la parte de planificar, definimos los objetivos, definimos cómo lo vamos a lograr de acuerdo a las políticas organizacionales y de acuerdo a la normatividad. Hay que recordar que esta etapa es muy importante y es la que permite el desarrollo de las otras, ¿cierto? El hacer, aquí es la etapa de la ejecución de lo que planeamos. En su desarrollo se puede evidenciar los problemas que se tienen en la implementación. Luego viene la etapa de verificar. En esta etapa se comprueba lo ejecutado sobre los objetivos previstos mediante el seguimiento y medimos, ¿verdad? Todo lo que nosotros ejecutamos. Y en el actuar es la etapa en la que se realizan las acciones de mejora y se corrigen las desviaciones, y todo esto que encontramos que debemos corregir lo llevamos nuevamente hacia la etapa de planificar e iniciamos nuevamente el ciclo PHBA o ciclo DEMI. Este cuadro es un cuadro espectacular porque nos enseña mucho más detallado qué va en cada fase. Y si usted, por ejemplo, dice, bueno, nosotros en mi empresa lo único que hemos hecho es de pronto que definimos las políticas, hay una matriz, entonces no ha hecho más nada y de pronto tenemos una matriz legal. Listo, entonces quiere decir que usted solamente está en la etapa de planear. Usted todavía le faltan las demás etapas. Y de la etapa planear le harían falta muchísimas más actividades por realizar. Entonces, este cuadro me muestra cuáles son las actividades de cada fase. Por ejemplo, en planear, en hacer, ¿qué sería? Entonces ya en hacer implemento las medidas de prevención y control. ¿Que las realicé en qué? Que las realicé en la matriz de peligros, en el plan de emergencia, que las hice en el plan anual de capacitación y en el plan anual de trabajo. En el verificar, entonces, es donde yo voy a hacer las auditorías de cumplimiento y esas auditorías de cumplimiento deben ser revisadas por la alta dirección. En el actuar, voy a implementar acciones preventivas y correctivas de todo eso, de lo que me quedó de las auditorías y de la revisión por la alta dirección. Esas acciones preventivas y correctivas me van a llevar a nuevamente iniciar el ciclo, como ya les había dicho. Aquí está la metodología para identificar peligros, que hay varias, ¿verdad? Aquí hay una. Nosotros nos vamos a enfrascar en la parte de GTC 45, que es la que pues, yo les voy a enseñar o vamos a aprender a hacer hoy. Pues porque hay otras, ¿no? No solamente esa es la única que hay otras, pero nosotros la metodología que vamos a aplicar, a implementar para la identificación de los peligros es de la parte de matriz GTC 45.
Entonces definimos peligro, fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, también en equipos y en instalaciones. El riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra por la exposición. Eso lo vamos a ver ahorita que veamos la matriz GTC 45. Esta tabla es supremamente importante. Esta tabla me define cuáles son los peligros asociados a una clasificación, es decir, me dice que todos los peligros están agrupados y están clasificados. Generalmente a nosotros nos dicen, bueno, yo identifiqué peligro biológico y esa es una, eso está muy diseminado. Hay peligros físicos, hay peligros biológicos, hay peligros químicos. Cuando yo digo hay peligros físicos, hay peligros químicos, hay peligros biológicos, estoy diciendo mucho y al final no estoy diciendo nada. Porque mi pregunta consecuente sería, ¿cuáles peligros biológicos identificaste? Sí, identificaste físicos, pero ¿cuáles? Sí, identificaste químicos, pero ¿cuáles químicos? Es que hay muchos peligros químicos y no creo que los hayas identificado todos en tu empresa, a menos de que sea una empresa de químicos, de producción de químicos, por ejemplo. Entonces, esta tabla nos enseña que, por ejemplo, las bacterias pertenecen, la exposición a bacterias o a virus pertenecen a la clasificación biológico, que el ruido, la iluminación y la vibración pertenecen a la clasificación físico, que las fibras, líquidos, gas y vapores pertenecen a la clasificación química. Normalmente cuando realizamos la GTC 45 no hay tanto problema en identificación porque la GTC 45, bueno, algunos, pero es muy poco, te pide descripción del peligro y su clasificación unidad, se descachan muchos porque la matriz también les pide que describan el peligro y me colocan físico, químico, biológico, locativo, y yo quedo, pero ¿cuál? Todos los locativos y cómo haces para implementarle una medida de control, dos medidas de control a todos los peligros locativos que identificaste en la empresa, si uno puede solucionarse de una forma y otro de otra. Entonces, ¿qué es importante? Repasar esta tabla. Supremamente importante. Que entendamos que postura prolongada, mantenida, forzada, aquí en esta parte de biomecánicos, es importante especificar cuál es la postura, sentado, de pie, agachado, inclinado, encorvado, movimiento repetitivo, codo sobre hombro, cuál postura, porque me escriben, postura prolongada. Mi pregunta es, ¿pero cuál identificaste? Porque no le puedes implementar el mismo método de control a alguien que está sentado todo un día, el mismo que alguien que está de pie todo un día. No es el mismo método de control. Entonces tú me dices, me escribes, postura prolongada, clasificación, biomecánico, perfecto, pero ¿cuál postura habrá identificado? Quedo yo mirando a ver si de pronto lo descifro en las medidas implementadas, en los controles implementados. En la parte de condiciones de seguridad, para mí, mecánico, eléctrico, locativo y público son clasificaciones aparte. Si usted me va a colocar descripción del peligro, me escribe público y me dice que la clasificación es condiciones de seguridad, yo también voy a quedar robos, atracos y asaltos, es lo mismo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, los atentados, las azonadas, manejan y se le aplican métodos de control diferentes. Entonces, los públicos, los locativos, los eléctricos y los mecánicos es una clasificación, como decir, biomecánico, psicosocial, químico, porque ellos tienen sus peligros independientes. Usted puede colocar que la clasificación, por ejemplo, de superficies irregulares, usted me puede decir, la clasificación es locativo, bien, o me puede decir la clasificación es de condiciones de seguridad, también se la acepto. Es importante que aprenda a identificarlo con el nombre, ¿no? En esta unidad, el aprendiz debe
convertirse en un experto identificador y evaluador de peligros. Y otra vez. ¿Cuándo me los pido yo que realmente se aprendieron? En la tercera unidad, cuando hay que hacer materias de jerarquización, que se les pide que defina, digo, esta no le, porque no querrá como aprender. Ahí sí queda uno haciéndose esos interrogantes. Listo. Entonces, en la parte psicosocial, importante. Ustedes ven que dicen gestión organizacional. La gestión organizacional no es tanero. Pago, el pago no es una, porque imagínense, excelente que le paguen a uno, el pago no es un peligro, es cuando los pagos son deficientes, cuando los pagos no son puntuales, ¿verdad? Porque es un trabajador que realiza sus actividades pensando que no han pagado este mes y ya va a llegar la señora de la arriendo a cobrarme y él va a estar haciendo su actividad. ¿Será que ese trabajador va a realizar sus actividades contento, animoso, proactivo? No creo. Entonces, esta parte de las peligros psicosociales hay que darle la interpretación. Chicos, preguntas sobre la tabla. Queda claro que la clasificación es una cosa y los peligros asociados a esa clasificación es otra. Queda claro que la clasificación no es un peligro, es una clasificación que reúne un grupo de peligros. Eso quiero que me digan si quedó claro o no para poder afianzar, porque el salubrista o la persona que maneje la parte de seguridad en el trabajo, que todavía a estas alturas confunda y me diga que identificó peligros biológicos, yo digo, no sabe de qué está hablando. Está como perdido. ¿Preguntas? A ver, el chat. No hay preguntas en el chat. ¿No hay preguntas? Bueno, no hay preguntas. Continuamos. El material entonces le va a explicar peligro por peligro, ¿verdad? Entonces aquí nuevamente les explica que la clasificación biológica tiene todos estos, miren, que la clasificación físico tiene todos estos, les explica peligro por peligro, para que lo podamos identificar mejor en nuestras empresas. Hay algo muy curioso, no sé si de pronto a usted le vaya a pasar, a mí me pasó, y pues he compartido la experiencia con otros colegas, que cuando tú aprendes a identificar peligros en el trabajo, cuando llegas a la casa, también los identificas. Pues mira, ese cable ahí tiene, yo nunca me he dado cuenta que hay un peligro, eléctrico. ¿Y cuál es ese peligro eléctrico? Ese cableado expuesto ahí, ese cableado pelado ahí, ¿y cómo es posible? Entonces ya nos volvemos un poco más sensibles a esto. Esta es la matriz de TC45, ya se la voy a presentar en Excel. Y aquí empieza a explicarle el material de estudio paso a paso cómo se llena la matriz, ¿verdad? Empezamos por que es un proceso, porque lo primero que vamos a identificar es el proceso que vamos a evaluar. Del proceso se van a desprender unas actividades y de esas actividades unas tareas. Y le dan ejemplo de qué sería un proceso, de cuál sería de pronto una actividad y cuáles serían las tareas, que es algo ya mucho más específico. Pero eso se lo voy a explicar con la tabla de Excel para no tener que estar de una vez. Aquí más ejemplos de evaluación. Esta parte de la evaluación del nivel de riesgo también lo vamos a ver en la tabla.
Ya la tabla que tengo ya está con fórmulas donde vienen cada una de estas. Esa tabla que al final me dice en qué nivel de riesgo está, si está riesgo 1, 2 o 3. Y esta tabla me va a decir el valor del nivel de riesgo, el nivel de interpretación y su significado. Entonces ya lo vamos a ver ahorita cuando veamos la matriz en Excel. Y acá me va a decir si el riesgo es aceptable o no es aceptable. Y esta parte la vamos a hablar ahora que les explique matriz GTC 45, entonces vamos a pasarla rápido. De todas maneras, la explicación de la tabla de en Excel la deben confrontar con este material. Bueno, planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El empleador o contratante debe adoptar mecanismos para planificar el sistema de gestión. Luego de realizar la evaluación inicial y luego de identificar peligros, la evaluación y valoración de riesgos, el aprendiz tendrá una perspectiva realista de la seguridad y salud en el trabajo de su empresa. Es lo primero que debemos hacer. Pilar esencial para proceder a la planeación de acciones encaminadas a la implementación, que sería el paso a la segunda fase, que sería el hacer. Y aquí están la parte que es la parte de la normatividad, políticas, objetivos, que ellos deben ir articulados, las políticas con los objetivos y los indicadores que vamos a medir, el mejoramiento continuo, etc. La política es un compromiso de la alta dirección de la organización. Los requisitos está establecer el compromiso de la empresa, debe ser específica, concisa, debe ser difundida y la norma también solicita que la política sea elaborada en compañía de los trabajadores y debe ser revisada y actualizada por lo menos una vez al año. El material de formación les entrega un ejemplo de políticas para los que están elaborando todo, haciendo todo el diseño del sistema en sus empresas. Acá hay otro ejemplo. Los objetivos también deben ser claros, deben ser medibles y deben ser cuantificables y tener metas. Deben ser adecuados para las características y tamaño de la actividad de la empresa, deben ser coherentes con el plan de trabajo anual, deben ser compatibles con el cumplimiento de la normatividad, obviamente ligados a eso, estar documentado y ser comunicados a todos los trabajadores. Para eso entonces usted llena un formato de que usted les explicó las políticas, los objetivos a los trabajadores. Eso debe estar documentado. Deben ser revisados y evaluados periódicamente. Y aquí hay ejemplos de objetivos que usted puede incluir dentro de su empresa. Los indicadores, que es lo que nos va a permitir medir el sistema. Indicador de estructura, procesos y de resultados. Acá, cada indicador debe ser definido, debe tener una interpretación, debe haber un método de cálculo para cada indicador. Aquí se les especifica los tipos de indicadores, de estructura de proceso y de resultados, y aquí se le dan los ejemplos de cuáles podrían ser. Ejemplo de fichas técnicas de indicadores. Para los que, repito, están interesados o están realizando en este momento su diseño en sus empresas. Recuerden que la persona que va a diseñar, la persona que va a ejecutar, la persona responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe tener el curso de 50 horas. Las formas de comunicación
o los mecanismos de comunicación nos deben permitir recibir, documentar y responder adecuadamente las comunicaciones internas y externas. Nos deben garantizar que se da a conocer el sistema de gestión, tanto a trabajadores como a contratistas. Debe disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes a los trabajadores. Y explican cuáles pueden ser esos métodos de comunicación entre el empleador y los trabajadores referente a la ejecución del sistema. El trabajador debe ser arte y parte fundamental de la ejecución del sistema de gestión en una empresa. Las herramientas que se pueden utilizar como métodos, como medios de comunicación, carteleras, bueno, eso sí ya, reuniones, medios electrónicos, ahorita pues la parte de comunicación se ha hecho muchísimo más ágil con la parte de la tecnología. El plan anual de trabajo, se les da aquí un esquema, un ejemplo de cuál sería cómo podría hacerse ese plan anual de trabajo. Entonces, la matriz, por ejemplo, una de las actividades, si yo no tengo la matriz legal elaborada, esa sería una actividad y yo la voy a programar en qué mes la voy a elaborar, que lógicamente debe ser en los primeros meses, porque ustedes saben que es de las primeras cosas que se deben realizar, quién es el responsable de hacerla, y asimismo voy a ir programando todo. Si tengo la matriz legal elaborada, pues entonces ya sería lo que es revisión y actualización, y si la puedo hacer a fin de año. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo. El empleador o contratante debe definir los requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo necesarios para sus trabajadores. Entonces yo tengo que ver los niveles educativos de mis trabajadores para tener en cuenta cuáles son los peligros principales a los cuales ellos están expuestos, en los cuales yo debo enfocarme en la parte de capacitación, lo que es la prevención y promoción y prevención de enfermedades o patologías que se fueron identificadas y priorizadas en la matriz GTC 45. Aquí hay un ejemplo del plan anual de capacitación, sobre qué los voy a capacitar, y recordemos que pues quien me orienta a esa capacitación mucho es mi inspección, identificación de peligros y la proyección que yo hago en la matriz GTC 45, porque ya me prioriza. Aquí viene la parte de educación para adultos, lo que les decía, pues tengo que conocer el nivel de escolaridad de ellos y saber, entonces después de eso identifico cómo voy dependiendo de eso, cómo voy a transmitir esa información a esos trabajadores que la puedan entender de una manera fácil y dinámica. Y aquí se les explica un poquito sobre la parte de requisitos, estrategias y enseñanzas para aprendizaje para adultos. Pues no es lo mismo el aprendizaje en adultos que el aprendizaje en niños. Listo. Andralogía, si no estoy mal, se llama la enseñanza para adultos, y hay que tener pues una técnica, ¿no?, para poderla implementar y que ellos puedan aportar al 100% todo este conocimiento y evitar accidentes y evitar prevenir enfermedad laboral. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Ninguna? Ninguna. Pero sí me están escuchando, ¿no? Sí, señora, buenas tardes. Ah, bueno, ya me Buenas, había asustado. sí, señora. Yo dije, Dios mío, esto no me están escuchando.
Bueno, no hay ninguna pregunta, vamos a seguir a la guía de aprendizaje. Ya ustedes conocen la guía de aprendizaje, ¿verdad? La guía de aprendizaje nos presenta la competencia que estamos trabajando y cada resultado de aprendizaje nos da una introducción o presentación, unas preguntas que ya sabemos que no las debemos contestar y al final nos presenta unas actividades que debemos realizar para esta unidad 2. Entonces aquí vemos, acá vemos que la evidencia 1 nos dice que debemos realizar una evaluación sobre la planificación del sistema de gestión de seguridad salud del trabajo, que fue el material que acabamos de repasar. La segunda evidencia es la elaboración de una matriz para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. Debemos realizar un documento que contenga una matriz con al menos 5 ejercicios de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos acorde con la actividad económica de la empresa donde labora o alusivos a un sector económico de su preferencia. Y la actividad 3 es una actividad interactiva de peligros y riesgos en sectores económicos. Entonces, para la elaboración de esa actividad, lo que hay que hacer es que van a ingresar a la actividad interactiva. Van a escoger 3 sectores. Cuando finalicen, le van a tomar un pantallazo y van a descargar el formato en Word donde usted va a colocar, ahí viene el espacio para que usted coloque sus pantallazos y realizar actividades de los sectores económicos que usted realizó. Les dice, por lo menos de sectores económicos, ni las métodos de intervención que propone la actividad interactiva, sino son la conclusión que usted saca sobre las consecuencias y las medidas de intervención que usted observó en proyectos, en la carpeta actividad 2, en la carpeta evidencia. Ahí se va a descargar el documento Word en donde va a realizar la actividad de sectores económicos y ahí va a encontrar el link a la actividad interactiva y va a ingresar a 3 actividades interactivas y al final va a tomar un capture de esa actividad interactiva realizada. Algunos me mandan 50 captures, no es necesario, solamente son 3 captures para esta actividad. Vamos a pasar a explicar la parte de matriz de peligros. Les voy a compartir el documento en Excel. Preguntas sobre la actividad de Buenas tardes, señora. ¿Sí? No, de los sectores económicos no. Sobre la matriz, lo que pasa es que como usted en la matriz legal solo puso como hicieran 3 o 4 ejercicios, en la matriz de peligro, como usted ya lo explicó, en una misma
área en un mismo proceso, disculpen, hay varios Actividades. peligros. Entonces, Sí. la matriz que yo descargué de aquí del SENA de evidencia comienza con los procesos. Por ejemplo, en el proceso administrativo, Ujú. en los procesos administrativos hay varios peligros. Entonces, solamente de esos se cogieron 2 y del operativo 1. Lo que diseñé fueron 3 ejemplos y me tocaría repetir la matriz. No. Aquí lo importante es que tú hayas escogido 5 peligros. ¿Sí? Es decir, independientemente si los 5 peligros se desprenden de una sola actividad. ¿Sí me voy a entender? Ok. O sea, Sí, los 5 sí. peligros pueden venir de una actividad, de una actividad que viene de un solo proceso. Pero si tú quieres de un proceso, sacas una actividad Sí. y de una actividad sacas 3 y de otro proceso sacas otra actividad y de esa actividad sacas dos peligros, como tú quieras. No, pero de igual manera me toca repetir porque yo de una actividad, por ejemplo, administrativa saqué 2 y de operativa saqué 1 y hay más, pero como no sabía cuántos ejemplos eran, Ah, porque entonces nada más me hiciste tocaría 3. borrar exacto, Perfecto. borrar el mensaje que Ah, mandé y volverlo a y no hay enviar. ningún problema. Lo puedes hacer. Ok, bueno, Listo. gracias. Con gusto. La tabla GTC 45 lo primero que nos dice es que realicemos un proceso, que identifiquemos procesos. Es lo primero que nos dice la tabla. Regáleme un segundito, por favor. Entonces la tabla, ustedes están viendo Excel, ¿verdad? Confírmeme. Chicos, Sí, profe. listo. Sí, Entonces, la lo tabla primero de profe. peligros. perfecto. Pues Lo primero sí, que la tabla de peligro de GTC 45 me pide es que yo identifique todos los procesos de la empresa. O sea, está bien que vamos a hacer la actividad para la unidad, ¿no? Pero aquellos aprendices que están elaborando o que quieren elaborar la matriz en su empresa, miren lo que deben hacer. Lo primero que deben identificar son todos los procesos que hay en su empresa, administrativos, operativos, de bodega, todos los procesos que hay en su empresa los van a identificar. Pueden haber 3, 2, 1, 15, 20, no sé, porque eso va a depender de la actividad económica de su empresa. Cuando usted identificó ese proceso, a ese proceso usted le va a identificar cuáles son las actividades. Recordemos que es un proceso, un conjunto de actividades. Entonces, usted va a identificar todas las actividades relacionadas con ese proceso. Ese proceso puede tener 15 actividades, 20 actividades, 50 actividades, 3 actividades, una actividad. De esa actividad usted va a desglosar, o sea, vamos a mirar lo más específico. Entonces vamos a mirar las actividades. Recordemos que las actividades son un conjunto de tareas. Entonces, de cada actividad que yo saqué de ese proceso, voy a sacar las tareas de esa actividad. Eso es lo que se hace, ¿no? Para la actividad son 5, pero estamos hablando de una matriz en general. Entonces yo saco todos los procesos, de cada proceso saco todas las actividades, de cada actividad saco todas las tareas que me llevan a cumplir esa actividad. Yo identifico si esa tarea que mi trabajador realiza es rutinaria o no es rutinaria. Si la hacen todos los días, es rutinaria. Si no la hacen todos los días, no es rutinaria. ¿Por qué identificamos eso? Porque una actividad no rutinaria hay que tenerla bien identificada, porque cuando el trabajador pues ya sabe todos los días que va a realizar, se le es más fácil porque ya conoce cuáles son los peligros que están identificados, ya me han dado mi charla todos los días. Pero cuando la actividad es no rutinaria, entonces algunos puede que
se confían, eso casi como nunca lo hacen y ahí es donde ocurren los accidentes de trabajo. Entonces, por cada tarea yo voy a identificar un peligro ocupacional. Puedo identificar 2 peligros, puedo identificar 3 peligros, dependiendo, ¿verdad? Entonces yo los voy a clasificar acá por cada tarea. Cada peligro lo voy a clasificar. Voy a colocar los efectos posibles. Como yo soy la que estoy haciendo la identificación, voy a mirar si esos peligros tienen controles, ¿cierto? Ya ahorita yo les repito nuevamente. Si tienen controles en la fuente donde está el peligro, en el medio, o sea, en la fuente directamente el peligro, en la fuente donde está el peligro o en el individuo, quien está cerca a ese peligro. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo con un ejemplo. Digamos que la empresa es una empresa de ebanistería. Uno de los procesos es la fabricación de, digamos, fabricación de elementos de madera, ¿verdad? ¿Dónde fabrican eso? ¿Dónde se hace ese proceso? En los talleres que tiene la ebanistería. Una de las actividades que realiza la ebanistería es la elaboración de sillas de madera. ¿Cierto? Una de las actividades. Y una de las tareas de esa actividad es el corte de madera. Entonces, las actividades de una para elaborar una silla, corte, pulirla, armarla, pintarla, ¿cierto? Ahí van 4 tareas. No sé, retocarla, sin quinta tarea. Y ya de ahí pues podría pasar entonces al proceso de venta, ¿cierto? Ya queda terminada la silla con 5 tareas que se realizan. No soy muy experta haciendo sillas de madera. Entonces, listo. Entonces repetimos los procesos, fabricación, dónde se hace ese proceso, se lleva a cabo en el taller. ¿Cuál es la actividad de ese proceso? Porque pueden elaborar otra cantidad de cosas, pero nosotros escogimos la actividad, la elaboración de una silla. De esa elaboración de silla vamos a escoger la tarea corte de madera, porque yo aquí puedo colocar el resto de tareas. Y de esa corte de madera yo identifiqué un peligro que es el ruido. Si es rutinario, es el ruido, ¿verdad? El ruido pertenece al peligro, ¿no? Que yo identifiqué en la tarea corte de madera. El ruido es un peligro que pertenece a la clasificación físico y los efectos posibles en la salud por la exposición de mis trabajadores a ese peligro sería hipoacusia o sordera. Como yo fui la que estuve allá en la ebanistería, ¿verdad? Yo identifiqué si habían controles para ese ruido. En mi caso no identifiqué controles en la fuente, que en este caso sería si se le aplicó algún tipo de sistema contra ruido a la máquina que genera ruido. Si en la parte del medio hubo algún tipo de encerramiento de esa máquina para controlar ese ruido y no salga tanto, o si al trabajador se le proporcionó sus elementos de protección personal, en este caso protectores auditivos, dependiendo a los decibeles de ruido que se identificaron. Entonces, hay unos niveles de decibeles de ruido identificados y dependiendo de esos decibeles, entonces es que yo voy a comprar los protectores auditivos para ese tipo de decibeles que se identificaron. Entonces, en mi caso yo dejo esto en blanco porque no encontré controles existentes. Pero si yo coloqué, bueno, si ellos tienen EPP, yo podría colocar, si ellos tienen ya EPP acá. Ya ellos con los EPP los están controlando, ¿listo? Pero en mi caso no hay. ¿Hasta acá queda claro? ¿O hay preguntas?
No hay preguntas, listo. Cuando ya yo hice esto, que identifiqué proceso, actividades, tareas, si es rutinario o no rutinario, la descripción o el peligro, su clasificación, los efectos posibles en la salud y los controles existentes, ya yo llené eso, paso a hacer la evaluación del riesgo, a medir el nivel de riesgo, ¿verdad? Me dice la tabla que para yo identificar el nivel de, hacer la evaluación del riesgo, la valoración del riesgo, se la saco multiplicando el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Pero el nivel de probabilidad yo lo saco multiplicando, midiendo primero el nivel de deficiencia por el nivel de exposición. El nivel de deficiencia por el nivel de exposición me va a dar como resultado el nivel de probabilidad. Cuando yo multiplico el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia, me va a dar a mí el nivel de riesgo e intervención de ese peligro que yo estoy evaluando. Se evalúa peligro por peligro, ¿verdad? Entonces, ¿yo cómo hago eso? Si usted se va a la tabla, las tablas, todas estas tablas están en el material que acabamos de repasar, que les dije, lo pasé rápido porque les dije, se los voy a explicar acá. Este GTC 45 ya trae la fórmula. Por ejemplo, allá usted va a mirar esta tabla que están viendo ahí del nivel de deficiencia, está en el material PDF, tal cual. También va a encontrar la tabla de nivel de exposición, pero este GTC 45 ya viene con ese material formulado ahí. Entonces es mucho más fácil. Esta tabla yo se la voy a enviar a usted. Si usted la quiere hacer, hacer la valoración con esta tabla que está formulada, perfecto. Si usted la quiere hacer con la que se descarga la plataforma, perfecto. No, es que yo en mi empresa, nosotros tenemos la matriz. Perfecto. No me envíe toda la matriz de su empresa. ¿Cierto? Es que ya yo la hice. Bueno, tómese el tiempo, coja un solo proceso, saque 5 peligros, el resto lo elimina y lo sube con 5 peligros. ¿Cierto? Si usted la hizo, maravilloso, su conciencia va a estar tranquila. Si la hizo fue un compañero o algo, pídele al compañero que le explique y usted repase o dígale, yo lo voy a hacer hasta acá y yo voy a evaluar estos peligros. La evaluación de los peligros es muy subjetiva, por eso es muy importante que el aprendiz o que la persona encargada, la que va a evaluar el peligro, conozca la tabla de peligros que vimos hace rato, sepa conozca los niveles de vibración, conozca peligro por peligro, para cuando vaya sea lo más objetivo posible dentro de la subjetividad que se puede presentar a la tabla. ¿Listo? Entonces, recordemos que estamos evaluando un ruido que lo produce una cortadora de madera de una ebanistería, ¿cierto? Eso es lo que estamos evaluando. Yo fui allá, ¿cierto? Repito, para yo poder decir, ahí hay ruido, hay que hacer una medición ambiental. Yo no puedo simplemente con mi oído biónico decir, esto es ruido. Una forma como yo puedo identificar o sospechar si donde yo estoy hay ruido es que a la distancia más o menos de 1 metro, o sea, que la punta de mis dedos toquen el hombro de mi compañero, si a esa distancia con mi brazo estirado, donde yo estoy, yo tengo que gritarle a esa persona, quiere decir que donde yo estoy, posiblemente hay ruido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo solicitar dentro de las medidas de intervención en mi matriz que se realice unas mediciones ambientales en esa área, porque si mis trabajadores continúan ahí, pues van a terminar con hipoacusia. Entonces, yo saco el nivel de probabilidad. Este nivel de probabilidad lo saco dándole una numeración al nivel de deficiencia y al nivel de exposición. Entonces, como yo estuve ahí en la ebanistería, yo identifiqué el ruido, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿será que le doy 10 si el ruido es muy alto? 6 si el ruido es alto, 2 si el ruido es medio y la tabla, perdón, pero no me deja ver el resto de la tabla, pero ahorita la vemos en el material PDF. Como yo estuve ahí, yo le voy a dar
o yo le di una numeración una valoración, perdón, de 6. O sea, para mí el ruido es alto. Y aquí me explica, me dice, se ha detectado algunos peligros que pueden dar lugar a incidentes poco significativos o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja o ambos. Entonces yo le doy 6. El nivel de exposición me dice que si está expuesto continuamente, frecuentemente, ocasionalmente o esporádicamente. Yo digo que es frecuentemente la exposición. Entonces yo le doy un 3. Entonces apenas yo coloque los números acá, inmediatamente esto está formulado, inmediatamente me da la multiplicación. Entonces ya saqué el nivel de probabilidad y me dice que es 18. Lo busco aquí en la tabla y me dice que es alto, ¿verdad? Está entre 20 y 10. Dice que la situación deficiente con exposición frecuente o ocasional, o bien la situación que suceda varias veces en la vida laboral. Esta tabla ya son tablas definidas, son las mismas tablas que yo les mostré ahorita en el material PDF. Entonces, inmediatamente yo identifique el nivel de eficiencia, identifique mi nivel de exposición, inmediatamente la tabla me da el nivel de probabilidad y me dice que es alto el nivel de probabilidad. Mire, inmediatamente me cambia aquí, me dice que es alto. Lo que tengo que buscar, lo siguiente que tengo que buscar es el nivel de consecuencia. Entonces me dice que si la exposición podría ser mortal o ser muy grave o ser grave. Entonces yo le di que es grave porque puede ocasionar lesiones o enfermedades, ¿sí? Entonces yo le doy que es grave y le doy un 25. Inmediatamente yo coloco el número ahí, él inmediatamente me cambia. Miren, si yo le doy, por ejemplo, 100. Miren, inmediatamente me dice que el nivel de riesgo es, y me lo coloca en rojo, o sea que me lo coloca, me dice que es muy, muy alto. Entonces yo lo que hago es que le doy, tenemos que 25, inmediatamente me dice que es medio. Esto y esto, ya les voy a compartir pantalla para repasar nuevamente dónde están esas tablas. Llegamos a 1 hora. Bueno, aquí están las tablas. Acá está, listo. Miren que aquí es la misma aplicación que yo les di. Aquí empieza, miren. Hay que sacar nivel de riesgo, nivel de probabilidad por nivel de consecuencia, pero que primero hay que sacar probabilidad y que los de eficiencia, lo mismo que vimos allá, nivel de exposición por el nivel de eficiencia, y allá decíamos, y también me dice que aquí lo buscamos, nivel de probabilidad por nivel de consecuencia, buscarlo cuánto fue que nos dio en la tabla, nos dio 450. Vamos a buscar 450, aquí nos da 2. Sí, acá, de 250 a 500. Entonces nos da 2 y aquí está la valoración. Nos dice que está en el nivel de riesgo de intervención 2, que debemos corregir, adoptar medidas de control
inmediato y vamos a buscar la aceptabilidad. Esto lo copiamos y eso también lo copiamos y lo pasamos a la matriz GTC 45, porque eso es lo que ya nos pide. Miércoles. Aquí está. Ay, no me sale, no me sale. ¿Por qué no me sale? Chicos, preguntas, no me permite mostrarles el Excel, no entiendo. Nuevamente no me permite mostrarles el Excel para que veamos. Pero bueno, la tabla de Excel nos pide el nivel de, la interpretación del nivel de riesgo. ¿Qué están viendo en pantalla, chicos? Por favor, confírmenme. Ah, ya. Nada, profe. Ningún archivo. Ya, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Está cargando el Excel. Listo. El Excel. Ya, okay. cargo. Listo. Entonces, nos pide el nivel de interpretación del riesgo y ese nivel de interpretación del riesgo lo encontramos en la tabla y ahí vamos a colocar corregir y adoptar medidas de control inmediato, que fue lo que le mostré ahorita, y la otra tabla que es de aceptabilidad del riesgo, buscamos el valor y nos va a decir que es no aceptable o aceptable con control específico. Esto ya viene, todo viene en una tabla, o sea, nosotros lo que tenemos que hacer es el cálculo, es decir, si para nosotros ese peligro es alto, muy alto, medio, bajo, es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Listo? Esta parte de controles y medidas de intervención, de eliminación, esto lo vamos a profundizar en la unidad 3, cuando veamos matriz de jerarquización. Si usted lo quiere realizar, puede enviarme la matriz con esto. Pero si no, la matriz lo vamos a hacer hasta acá, porque como les dije, en la unidad 3 vamos a hablar solamente de estos métodos de control, uno a uno. ¿Listo? Entonces, así se realiza o así se elabora una matriz GTC 45 y así se identifica el nivel de riesgo, el NR, ¿cierto? Sacando el nivel de probabilidad que nos lo da el nivel de eficiencia por el nivel de exposición y el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia me va a dar a mí el nivel de riesgo. Entonces yo le voy a enviar a ustedes a sus correos esta matriz y esa matriz, esta matriz ya viene con las fórmulas, pero usted si usted quiere realizar, trabajar con esto, trabajar con la que está en la plataforma, no hay ningún inconveniente, no nos vamos a complicar por eso. ¿Preguntas hasta acá? No, pues por mi lado no, ninguno. Perfecto. Doctora, yo tengo entonces la matriz se realiza hasta la valoración del riesgo. Sí, señora. Si usted lo quiere realizar hasta los controles, lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero esta parte de los controles lo vamos a profundizar mucho en la unidad 3. Y de hecho vamos a realizar una matriz solamente con eso. Por eso ahorita no la vamos a... ¿Cuántos procesos o cuántas actividades se deben montar en esa matriz? Es que yo entré un poquito tarde. Ah, perfecto. Mira, tú puedes escoger un proceso, es lo que tú quieras. Si tú quieres escoger un proceso y de ese proceso sacas una actividad y de esa actividad sacas una tarea, puedes hacerlo, entonces puedes sacar de un proceso 5 actividades, de cada actividad sacas una tarea, pero también puedes hacer de un proceso sacas una actividad y de una actividad sacas 5 tareas y de cada tarea sacas un peligro. Ahí lo puedes hacer. Si quieres sacar 5 procesos y de los 5 procesos sacas 5 actividades y de las 5 actividades 5 tareas, también lo puedes hacer. O sea, ya eso queda a tu escogencia, como tú lo quieras hacer. Profe, a la final lo que tenemos que hacer es identificar 5 peligros.
Sí, señora. Independiente si son de un solo proceso, de varios o de actividades. La idea es que se identifiquen 5 peligros. Exacto, pero obviamente que los peligros tengan coherencia con las tareas y con las actividades y con el proceso. Así Pero es. efectivamente son 5 peligros los que hay que identificar. De hecho, tú puedes hacer un proceso, una actividad, una tarea y 5 peligros. Ok, listo. Listo. ¿Preguntas? No, señora. Bueno, vamos a abrir entonces un espacio de 5 minuticos si tienen preguntas de la unidad 1. Chicos, preguntas de la unidad 1, preguntas de ahorita de las actividades que se explicaron. No, señora, yo no. Ya han montado sus actividades, están revisando el link de calificaciones. ¿No hay preguntas? No, no, señora. Pero alguien está levantando la mano. Sí, Profe, te escucho. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Sí, a mí me parecía en la plataforma que las actividades era para entrega con fecha de 15 de marzo, pero a partir del 20 y algo fue que me llegó el mensaje de que estaba matriculada en el curso y no he podido subir las actividades. No, no hay ningún problema, las puedes subir. Sí, o sea, pero no me salió opción para cargar ni nada, ya puedo hacerlo. Bueno, es raro porque todo está, tengo retorno. Espérate un momentico a ver qué pasa. Que me escucho, ahora sí. Bueno, es raro porque todas están habilitadas para aceptar entrega tardía, entonces no sé por qué no te permite subir. Entra desde Explore o entra desde Mozilla para ver si te facilita un poquitico más. Y si aún continúas con el inconveniente, entonces me escribes en el foro de dudas a ver cómo puedo colaborar específicamente a ti, porque los demás todos están subiendo actividades fuera de tiempo y no les ha pasado pues han tenido problemas para cargarlas. Entonces, si continúas con eso, me escribes en el foro de dudas. Listo, gracias, profe. Buenas tardes, profe. Por Bueno. cada unidad hay unas actividades que se llaman actividades evaluativas. Eso las va a tener en cuenta en el transcurso de las calificaciones. Sí. Es decir, cada RAP son 5 RAP, o sea, 5 resultados de aprendizaje que deben aprobar. Cada RAP tiene un grupo de actividades. Por ejemplo, en la unidad 1, tienen 4 actividades. Tienen 2 actividades interactivas que deben ganarlas, tienen una evaluación que deben ganarla y tienen una matriz legal o una actividad de producto. Entonces, en su link de calificaciones, cuando usted entra, va a encontrar la palabra RAP y va a encontrar un símbolo un símbolo de más. Usted le va a dar clic ahí y él se va a desplegar. Entonces, usted debe verificar que la actividad interactiva de conceptos básicos la tenga en A, que la de ciclo PHBA la tenga en A, que el cuestionario lo tenga en A y que la matriz legal la tenga en A. Con esos 4 en A, va a tener el RAP, por resultado de aprendizaje, lo va a tener en A. Y cada resultado de aprendizaje lo debe tener en A. ¿Listo? Sí, pero qué raro. Yo ayer estuve intentando toda la tarde desplegar en calificaciones en el signo más y no me sale nada. No me despliega. Sí, muy raro porque ya he calificado algunos RAP de algunos aprendices que ya tienen todas sus actividades en A.
Entonces aprueban el resultado del aprendizaje, ya yo los empiezo a calificar de una vez. Entonces, no sé, es muy extraño que no te aparezca. Por eso les recomiendo que cuando se les presentan esos, revisen arriba si tienen algún plugin activado para que desactivado, perdón, para que lo activen. En la parte de donde está la casilla del URL, ahí revisen si tienen algún plugin pendiente o ingresen para la parte de Mozilla o por Explorer, Internet Explorer, para que se les haga más, a ver si de pronto es algo por ahí, porque todo está ya activado. Entonces, por ejemplo, en esta unidad son 3 actividades y las 3 actividades deben estar en A para que puedan aprobar el RAP 2 y así en todas las 5 unidades. Gracias, profe, lo voy a tener en cuenta porque yo ayer no pude. Dale, revísalo y si tienes algún inconveniente, tomas un pantallazo y te vas al foro de dudas y me escribes. He estado intentando ingresar, esto es lo que me sale, no logro ver mis calificaciones para yo revisar bien y poder colaborarte. ¿Tienen más preguntas? Listo. Bueno, entonces como no hay más preguntas, les doy muchísimas gracias por su participación. Profe, Gracias, yo tengo profe. sí tengo algo para decirle, pero entonces hasta el final, por favor. Cuando termine la grabación. Sí, profe. O Listo. ahorita está bien. Perfecto, entonces yo me quedo un momentico. Diana, ¿ibas a decirme algo? Eso, profe, que para yo decirle algo ahorita al final. Bueno, yo me quedo entonces después de la grabación un rato con ustedes. Listo. Entonces les doy muchísimas gracias por su participación en esta segunda conferencia web. Los espero muy puntuales para la tercera. Pues espero que se pongan al día con sus actividades, lo que están pendientes y realicen puntuales las actividades de esta unidad. Que tengan unas feliz descanso en estos días de meditación. Que pasen una excelente noche y nos oímos o nos escuchamos en la próxima conferencia web. Que estén bien todos. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Buena Semana Santa, que descanse si pueden. Sí, igualmente. Gracias, que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego.